Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Ya estamos por acá con más información y con noticias de última hora. Rosario Robles, la involucrada en el tema de la estafa maestra, donde desaparecieron miles de millones de pesos. Esta señora está desafiando al presidente Andrés Manuel López Obrador y está mandando una carta, adivinen a quién, al Poder Judicial. Y dice Rosario Robles que ella es la única persona que está dando la cara por todo este tema, que ella no debe nada y que irá a declarar porque no esconde nada. Sin duda, Rosario Robles está desafiando al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Amigos, amigas, les invito a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones para que les lleguen todas las notas al instante. Inmediatamente que publiquemos una información, ustedes ya se estén enterando y vamos a revisar estas noticias de última hora. Hoy por la mañana empezó a circular esta información, que Rosario Robles se habían congelado sus cuentas. Hacienda congela cuentas de Rosario Robles y Emilio, exoficial mayor de Sedesol, por el saqueo de miles de millones mediante la estafa maestra. Esta información empezó a circular por la mañana ya en diferentes medios donde decían que se estaba congelando las cuentas de Rosario Robles por el tema de la investigación de la estafa maestra, donde sabemos se desviaron, se desaparecieron miles de millones de pesos e incluso también sabemos que se repartieron dinero en efectivo a través de camionetas llenas, anduvieron circulando por la ciudad llenas de dinero. Bueno, pues hoy le preguntaban al presidente Andrés Manuel López Obrador qué sabía, qué opinaba sobre el congelamiento de las cuentas. El presidente confirmaba que la unidad de inteligencia financiera había o es quien estaba solicitando la congelación de estas cuentas. Sin embargo, amigos, amigas, después de ver esto, vamos a ver cómo es que Rosario Robles está desafiando al presidente Andrés Manuel, está desafiando a todo el gobierno del presidente, está desafiando a la unidad de inteligencia financiera y está desafiando a la Fiscalía General de la República. ¿Y por qué? Porque envió una carta dura al Poder Judicial pidiendo que, pues finalmente, diciendo que ella es inocente. ¿Por qué dice esto? Esta carta la manda antes de que se presente a declarar, porque Rosario Robles hace oficial que se presentará a declarar porque dice que ella no debe nada. Y la otra, presidente, en otro tema, ayer se anunció también el congelamiento de cuentas a la exsecretaria de Desarrollo Social y de la SEDATU, Rosario Robles, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Si nos pudiera comentar qué avances hay también de esa investigación, por qué se le congelan las cuentas, es parte del proceso que se está llevando en contra de ella, ¿ya hay algún avance más, ya se tiene algún tipo de responsabilidad en contra de esa exfuncionaria? Eso es lo que le preguntan al presidente. El presidente contesta inmediatamente. Acerca de la congelación de las cuentas, son procesos que está llevando a cabo la Fiscalía General y seguramente están solicitando información a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Esta unidad de inteligencia financiera actúa porque se lo solicitan instancias gubernamentales, incluso hay acuerdos internacionales, sobre todo en lo relacionado con el lavado del dinero. Entonces, la Fiscalía General es la que tiene este proceso en curso y es muy probable que se haya solicitado la congelación de las cuentas para continuar con la investigación. También no podemos nosotros condenar a nadie, no se pueden hacer juicios sumarios, se tiene que cuidar siempre la dignidad de las personas,
y es la autoridad competente la que resuelve. Hasta ahí puedo decir. Esto es lo que comenta el presidente. Bueno, una vez que se dijo esto, empezó a circular información que no estaban congeladas las cuentas. Esto lo decía el abogado de Rosario Robles. Dice, cuentas de Rosario Robles no han sido bloqueadas. Esto lo decía el abogado. Sin embargo, Santiago Nieto, quien está al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, confirmó que efectivamente congelaron estas cuentas. Bueno, una vez confirmado esto, una vez que Santiago Nieto salió a decir, no, sí, y se va a investigar, está congelada sus cuentas, Rosario Robles le envió una carta al presidente del Poder Judicial antes de ir a esta audiencia. Así como lo estamos escuchando, Rosario Robles se escuda en el Poder Judicial y les envía una carta. ¿Y qué dice esa carta? ¿Qué está diciendo esta carta que Rosario Robles envió al Poder Judicial, a los jueces, ministros, magistrados? Pues aquí está. Rosario Robles dice, les informo de esta carta que le hice llegar al ministro presidente de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, hace unos minutos. Y manda una carta, aquí la vemos, donde dice Rosario Robles que ha sido víctima de una persecución. ¿Y por qué? Por una investigación periodística. ¿De quién? De Animal Político, por la estafa maestra. A grandes rasgos dice aquí que ella no teme nada, que ella ha presentado todas las pruebas, de que toda la lana que se desapareció, pues finalmente se usó en lo que se tenía que usar y que no está desaparecida esa lana, que sí se contrataron servicios, que las universidades cumplieron con todo. Todo fue perfecto. Pero no habla nada de las camionetas que llevaban en efectivo millones de pesos. No habla absolutamente nada de esto. Dice Rosario Robles, iré a declarar porque no escondo nada. Así lo está confirmando Rosario Robles y dice que el 8 de agosto comparecerá. Dice ella, solo pido justicia. En esta carta, ahorita la vamos a ver, solo pido justicia. Robles acusa a Animal Político de lincharla y difamarla. ¿Y saben quién publica esto? Animal Político, mismo Animal Político. ¿Qué dice Rosario Robles sobre todo este tema? ¿Qué dice en su carta? Piensen nada más. Me dijo usted, con todo respeto, dirigida al ministro Arturo Saldívar. Desde el 2016, Animal Político publicó una investigación periodística en la que se mencionaban varias dependencias federales y una decena de universidades públicas acusándolas de triangular recursos. Todo ello sin considerar que la firma de convenios a través del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones es legal y sin que hubiera concluido el procedimiento que se establece para solventar observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. A dicha investigación, por razones editoriales, se decidió ponerle mi nombre y apellido. Desde entonces he sido objeto de una campaña sistemática de linchamiento y difamación por algunos medios, a pesar de que en la entrevista que tuve por más de 3 horas con los autores del artículo, les presenté documentos oficiales del órgano interno de control donde se acreditaba que no había irregularidades algunas en el proceso de los funcionarios mencionados por la Auditoría Superior de la Federación, de la cual, por supuesto, ni siquiera tomaron una coma. No era la intención. En dicha relación, por supuesto, yo no estaba, dice, porque nunca hubo denuncia penal o petición de algún procedimiento administrativo en mi contra durante los 6 años que fui integrante del gabinete en el gobierno federal de Enrique Peña Nieto. Pues claro, porque el mismo Peña Nieto lo dijo abiertamente, que Rosario Robles no se preocupara porque por él no iba a ser nunca investigada. Así, la estafa maestra fue impune en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Desde el momento, dice, en que se decidió poner mi rostro a esta información periodística, la única que tuvo que dar la cara ante los medios de comunicación, ante el Poder Legislativo y ante cualquier instancia fui yo, a pesar de que la investigación era más amplia. Para ejemplificar esto,
le expongo los siguientes datos. En la primera entrega, mi nombre o mi rostro aparece 24 veces. El que me sigue, 4. En 2018 volví a ser objeto de calumnias por el periódico Reforma, colocando siempre mi nombre en los titulares, aun cuando se refería a auditorías practicadas a dependencias que yo dirigía o a empresas que jamás se contrataron por solo Sedatu. Vale la pena destacar que en todos los casos solicité mi derecho de réplica como lo marca la ley y nunca me fue concedido. Ojo aquí, ojo, y lo tenemos que decir. Rosario Robles era la titular de esas dependencias, por lo tanto es la principal responsable si se desaparecen miles de millones de pesos. Ahora resulta que la señora es inocente. Durante este tiempo acudí por voluntad propia a la PGR y le pedí públicamente, así como a la Secretaría de la Función Pública y de Hacienda, que proporcionaran información de mi persona. De hecho, solicité que se omitiera el secreto bancario porque no tengo nada que ocultar. Pues claro, una PGR de Enrique Peña Nieto, una Secretaría de la Función Pública de Enrique Peña Nieto. La Secretaría de la Función Pública me respondió que después de hacer la investigación que la ley mandata, encontró que la evolución de mi patrimonio era coherente con mis ingresos y la de la PGR, que no había ninguna denuncia con respecto a la investigación en contra mía. Pues claro, una Secretaría de la Función Pública de Enrique Peña Nieto y una PGR de Enrique Peña Nieto, una misma PGR que ha manipulado y ha distorsionado por más de una vez casos de corrupción e incluso dado carpetazos. Amigos, amigas, Rosario Robles dice que comparecerá el 8 de agosto ante la Suprema Corte de la Justicia y dice que no debe nada y que va a dar la cara y que es la única mujer que ha dado la cara. Sin duda, Rosario Robles desafía al presidente Andrés Manuel, a su gobierno en general, con esta carta que dirige al Poder Judicial. Durante los comentarios que se observan, hay comentarios que describen: te veremos pronto tras las rejas, cínica, Chayito, la víctima, acompañada de cuántos euros, muchos comentarios. Busca a Enrique Peña Nieto para que no te preocupes, ratera. ¿Por qué? Porque Enrique Peña Nieto le decía: Rosario, no te preocupes, todo va a estar bien. Amigos, amigas, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado esta información. Si así, no olvides darle me gusta. Y nos vemos en un ratito, en un próximo video. Bye.